Vamos, qué gusto, ¿cómo les va? A las 10:05, clavadas. De acuerdo con lo que posteamos ayer al mediodía en nuestro sitio de Facebook, para seguirla, digo, el elfo está haciendo todo lo posible para que la bronca crezca, con destino a que pueda hallar su cauce en vez de seguir desperdigada la bronca. Los hechos se precipitan y abarcan desde lo emocional hasta datos concretos de la economía, tanto del presente como en su proyección. Como ya señalamos aquí la semana pasada, no hay ningún descubrimiento, se comprueba en medios, redes, temperatura callejera e incluso en periodistas y foros del oficialismo, hay mucha gente que se va cansando de los disparates del gobierno, pero asimismo se harta de que solo esté tratándose de relatarlos. Es esa relación proporcional entre cómo crece el cansancio y cómo no se observa el surgimiento de alguna opción que permita encontrar salidas, siquiera de emergencia. Esto es comprensible. Pero, ¿cuál sería la alternativa? Llamarse a silencio respecto de las barrabasadas libertaristas porque ya todos las conocemos y entonces sería asunto de sentarse a esperar la llegada de eso que hoy no se registra. No sé qué pensarán ustedes, pero mientras tanto, más bien se diría que es cuestión de lo contrario. Esto es que se hace necesario reforzar como nunca detalles precisos, aunque fueran reiterativos, sobre la brutal ofensiva de este ajuste sin fin y las provocaciones al respecto. Y si la gente del palo se aburre, bueno, por lo menos debería apartar el egoísmo de suponer que un conjunto de la sociedad o una mayoría ya tiene clarísimo cómo son las cosas. Si es cierto que no sirve convencer a los convencidos o convencernos entre los convencidos, ¿convencidos de qué? También sería otra pregunta. También lo es que el convencimiento hacia afuera requiere de solidez e insistencia. Al decir de la frase adjudicada a Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. El elemento no sorpresivo y más estremecedor son las cifras de pobreza e indigencia divulgadas por el propio INDEC, respecto de lo cual cabe remarcar que son cifras de pobreza e indigencia por ingresos, lo cual revela con mayor contundencia todavía la responsabilidad no exclusiva, pero sí primordial de esta gestión. Sin embargo, no es solo el asunto de los datos en sí. Entiéndase bien, son números desgarradores y trazan un escenario frente al que, aun cuando hubiera la esperanza milagrosa, entre comillas, de un salvataje al estilo del implementado por Lula, con su plan de hambre cero, llevará un tiempo insondable corregir esos números. El problema es, además o nada menos, que persisten quienes adjudican estas cifras al gobierno anterior. Únicamente los habitantes de un frasco pueden creer que piensan eso nada más que el elfo, sus voceros, sus economistas y sus militantes digitales. Lo primero, a muchos les parecerá un dato menor, para nosotros no, es evitar las referencias a través de porcentuales. No sirve. Resta dramatismo, no es ingenuo
y tanto colegas como analistas muy críticos de este esperpento gobernante llegan a caer en la trampa, no todos, por supuesto. Casi 25 millones de personas sumidas en la pobreza por ingresos son 5 millones de personas más que en el último semestre del año pasado. 5 millones más. Y 6.800.000 indigentes son una suba de 2.800.000 indigentes ante el mismo periodo. Hasta hace 6 meses. 7. Más de 2 de cada 3 niños y adolescentes son pobres, y los pobres son más pobres que antes. Porque la transferencia de recursos hacia los más ricos es tenebrosa. ¿Qué clase de anestesia se produce en esta sociedad como para que alguien pueda mentirse que estas cifras son herencia recibida? ¿Cuánto de infinitos son el resentimiento y el gorilismo para que se haya asentado semejante inconsciencia? O peor, mucho peor, ¿cuánto hay la perversión de que esto es merecido por los despilfarros del populismo y de que los pobres cada vez más pobres deben pagar por haberlos usufructuado? Basta ya de romantizar los comportamientos populares. Que el fenómeno de los reaccionarios campantes sea parcialmente universal, valga el oxímoron, no es consuelo para desentendernos de nuestras miserias autóctonas e históricas. Las particularidades del elfo, que en estos días se han precipitado cual si fuera cosa de amontonar arrogancia insultante, están desafiando a la reacción de las también tradicionales reservas confrontativas del pueblo argentino. De la lista que sigue, mucho ya fue remarcado, otros aspectos algo menos, y la frivolidad se entremezcla con la sustancia seria. El orden es aleatorio y cada quien podrá ubicarlo de acuerdo con sus convicciones, análisis o estado anímico. Y hay que dividirlo en párrafos porque todo junto se hace improbable de procesar o de aguantar. Milei repitió en las Naciones Unidas un discurso igual de alucinado que de peligroso. Nos metió en el papelón más grande que hayamos sufrido en un foro internacional de ese nivel. Abandonó formalmente la postura de neutralidad que caracterizó a la Argentina ante el enfrentamiento de bloques ajenos a sus intereses. Dijo que las Naciones Unidas son una caterva de cobardes sujetados por una agenda socialista. Por primera vez, un presidente no reivindica en ese foro los derechos soberanos en Malvinas, a tono con el acuerdo firmado por su virtualmente renunciada canciller para que retornen vuelos comerciales a las islas con escala en Córdoba. Frente al 2030 acordado, aunque no implementado, por los países del primer mundo en materia de cuidado ambiental, quien nos retornaría al occidente de la civilización, terminó votando con Afganistán y Corea del Norte. También en ese periplo por Nueva York, a comienzos de semana, el elfo acabó con los pulgares para arriba en otra reunión con Elon Musk, que en lugar de anuncio de inversiones concluyó en encuentro a la salida de un ascensor de servicio. No es que le haya ido mejor a Caputo Toto, quien se juntó con banqueros de Wall Street
que salieron preguntándose otra vez cuál es el programa concreto para arrimar cuántos dólares que no consigue por ningún lado, tras descartarse el humo del timbero acerca de alguna colaboración de petromonarquías. Y por supuesto, no hay noticias de para qué subió al avión a la comandante Pato, mientras la ninguneada Mondino, otro hecho insólito, se las arreglaba en un vuelo de línea. Y a la vuelta se disfrazó de milico para sobrevolar los incendios cordobeses, y los bomberos que lo esperaban siguen en eso. Lali Espósito no llegó a incluir referencias a este episodio bizarro en el video fenomenal del que, digamos, habla todo el país. Entretanto, y salvo por un posteo de Cristina, que se cruzó con el timbero, siguió relativamente de largo la medida de pasar por arriba del Congreso y anunciar que canjearán deuda a favor de cuanto acreedor lo desee. Caputo, Sturzenegger, el megarcanje, el déficit cero. La casta se hace un loop. Renunció o le dieron una patada al ministro de Salud, cuyo nombre no importa porque jamás nadie tuvo noticia de su existencia. Lo maravilloso es que sucedió al cabo de que el Papa advirtiera acerca de coimeros en licitaciones públicas. Nunca dijo que haya sido en este gobierno, ni en el área sanitaria. No, se metieron solos en lo de a tácita confesión de partes, relevo de pruebas. Y claro, la aparición con Susana Jiménez en el balcón de la Rosada saludando a la nada, y que fue en simultáneo con la difusión de los índices de pobreza e indigencia, exactamente a la misma hora. Y antecedida por una foto de la diva con la hermana en jefe y el boyero de Berna, que adoptaron en Balcarce 50. La diva y la hermana están a carcajada pura. El perro no. Si se eligiera un postre, como se confirmó la marcha de este miércoles en defensa de la universidad pública, y frente al riesgo de que sea tan o más imponente que la anterior, se verá, desde las usinas de Rosada han dejado trascender o provocar que están pensando en arancelar los estudios superiores y o transferírselos a las provincias. Otro delirio que requeriría de la imposible aprobación del Congreso y de las legislaturas distritales. Increíble. De ninguna manera. Les gusta jugar con fuego en la presunción de que mayoritariamente continúa necesitándose un loquito disruptivo. Y por ahora no se quemaron. Quizás sea eso lo que empieza a modificarse. No tenemos mayor idea de cuándo y cómo, comillas, caerá este gobierno en su sentido constitucional, electoral o social. Ni tampoco de cuál sería la, otra vez comillas, fórmula capaz de reemplazarlo. Pero sí creemos saber que cuando suceda hará un ruido inolvidable que acumulará todas las sensaciones hoy reprimidas por quienes todavía tienen resto para decir que hay que aguantar porque otra no queda. La historia irrefutable los pasará por encima. Más tarde o más temprano, según fuere lo que demore una verdadera oposición para articular programa y
figura de liderazgo.